Muy buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos a esta nueva entrega de El Repaso correspondiente a esta semana. Como cada fin de semana, Lucia Raya, Maxi Mansueta e Israel Figueroa estamos con ustedes para presentarles la actualidad nacional e internacional. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Israel, a ti y por supuesto a ese público maravilloso que como siempre está ahí, pendiente a lo que ha pasado en la semana y verlo, sobre todo a través de este espacio, El Repaso. Muchísimas gracias por esa fiel sintonía, por esos reportes que nos agradan, que nos gustan, sobre todo esa retroalimentación que semana tras semana pues tenemos de ustedes. De verdad que gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Muchas informaciones en esta semana, Israel. Bueno, esta fue la semana del Consejo Nacional de la Magistratura. Finalmente ya tenemos un nuevo Tribunal Constitucional que será juramentado el próximo 28 de diciembre. ¿Crónica de una muerte anunciada? Crónica de una muerte anunciada. Es interesante, sin ánimo de desmeritar la elección. Yo no soy abogado, yo no estoy en el ámbito jurídico, no sabemos los pormenores de eso, pero por lo menos 2 de los 5 seleccionados eran conocidos que iban a ser seleccionados. Ya la oposición, exacto, el candidato presidencial Abel Martínez había dicho que iban a ser ellos elegidos. Exacto. De hecho, en algún momento yo pensé que si real y efectivamente era esa la persona que iban a elegir como presidente del Constitucional, le habían echado un cubo de aquello porque tendrían entonces que elegir a otra persona. Sí. Sin embargo, no pasó así. Se mantuvo. O sea, dicho y hecho. O no sería que tal vez esta persona que fue elegida tiene la experiencia, el conocimiento que se requiere y simplemente se estaban adelantando de allá precisamente para desmeritar lo que se iba a hacer ahora. Exacto. Eso también puede ser una lectura. Puede ser. Porque no sabemos exactamente qué pasó. Lo cierto es que no se puede decir que la pegaron los que dijeron, pero de cientos y tantos aspirantes, desde antes, en algunos casos de comenzar la entrevista, se dijeron son fulano, sultano y mengano. Sí, así es. Y por lo menos 2 de ellos sí. Bueno, ha habido de todo, ha habido representantes de la sociedad civil que también sabemos que están dentro la que de ese era grupo. Coordinadora de participación ciudadana hace 2 años, sí. La señora Sonia Díaz Hinoa, es una de las 2 mujeres seleccionadas para ocupar esa posición. Fide Aristi, que estuvo en el Consejo Nacional de Drogas, Fide estuvo en la Liga Municipal Dominicana. Recuerda la época en que Amable ganaba la senaduría. Y Fide era él ganaba la senaduría, pero se renunciaba y volvía para la Liga. Y que le sustituía en ese tiempo era Fidias en el Senado, como que le agarraba ahí la curul. Luego estuvo en la Liga Municipal Dominicana, en el Consejo Nacional de Drogas y ahora en el Tribunal Constitucional. Así es. Hay gente que tiene un arte para mantenerse pululando en los lugares estratégicos e interesantes. Tienen una capacidad, porque no desmeritamos sus capacidades profesionales, pero tienen una suerte también. Le acompaña. Tiene la suerte, le acompaña. Sus talentos están acompañados de su suerte. Talentos están acompañados de la suerte. Eso es interesante. Obviamente, la oposición política ha sido muy fuerte. Ha criticado la elección que se ha hecho. El vocero de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana, por ejemplo, dijo que se eligió un club de amigos del gobierno, un club de amigos del presidente Abinader. Y ante toda esta... ¿Y el de la Fuerza del Pueblo se paró y se fue? Sí, el representante, el senador Bautista Rojas Gómez, se paró y se fue, indicando que no estaba de acuerdo con lo que se estaba haciendo allí. Con esto, lo que uno tiene que... Son jueces. Claro. Ellos, tan pronto sean posicionados en su cargo, tendrán que comenzar a trabajar. La vara que deja Don Milton es muy alta. Y ese tribunal constitucional... no sabemos por qué él ha hecho algunos pronunciamientos que llaman la atención. Por ejemplo, digo en esta semana que sus botas son difíciles de... Bueno. Está bien, pero que uno se lo reconoce, pero que lo diga. Está bien. Que lo diga él mismo, como que... no, y claro, y además todavía ellos ni siquiera han comenzado a trabajar. Como que comenzar desde ahora a desmeritar un trabajo que todavía no han hecho.
como que también llamó un poquito la atención. No, y también... no podemos ser mezquinos. Exacto, no, porque también, por ejemplo, los PLDistas que han estado señalando la elección de este nuevo Tribunal Constitucional, indican que hay mucha depolitización y que ya Abinader tiene su tribunal, claro, dicen algunos, pero recordemos que el tribunal que va a ser seleccionado ahora era, Don Milton era un cuadro del PRD, pero no un cuadro de bajo perfil, no, un hombre que fue senador del PRD. Pero que eso es una constante, ¿ok? Es una constante en este país, que cada vez que se elige un tribunal, sea el de justicia, sea el constitucional, sea el tribunal electoral, siempre que está en la oposición dice que ese tribunal que se elige o que se eligió está hecho a la medida del gobierno de turno. Eso es una constante, o sea, a eso no se le puede prestar la mayor atención, porque exacto, es lo mismo. Lo propio pasó cuando eligieron a Luis Henry Molina como el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Se dijo lo mismo, que se estaba blindando el PLD en ese momento para evitar que funcionarios que luego iban a salir cayeran en la justicia. Exacto. En el Tribunal Superior Electoral con Román Jaques se dijo lo mismo con Leonel, que ese era un cuadro de Leonel, que esto. Entonces, sí, y cuando se eligió también a Mariano Rodríguez, el anterior, también se decía lo mismo. Vamos a ver, ellos van a estar ahí, insisten, los grupos religiosos tienen su preocupación, porque entienden que aquí ahora ideológicamente cambia el perfil del Tribunal Constitucional, y yo lo que entiendo es que si la Constitución no varía, que es lo que se supone que ellos deben resguardar, podemos todos estar tranquilos con relación a esos temas. Porque no es más de ahí. O sea, la Constitución no permite aborto. Bueno, yo estoy seguro que el Tribunal Constitucional no va a tener una nueva lectura que lo permita. No puede. La Constitución consigna que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Eso se mantiene. Es la Constitución que lo dice. Y eso es lo que ahí tú puedes traer al más grande constitucionalista que interprete y no se va a poder. No, porque la Constitución dice eso. Y eso. Igualmente con otros temas. Y el Tribunal Constitucional lo que es garante de la Constitución, de que se respete lo que establece la Constitución. Y si es para eso, para lo que está diseñado, y la Constitución no tiene ninguna modificación en los próximos años, ¿por qué hay que preocuparnos? Exacto. No le veo mayores preocupaciones. Bueno, los otros que componen la alta corte, Fidias Aristi, ya es una de las fichas más conocidas. Está Amauris Amílcar Reyes Torres, que ese fue el que se dijo que era el yerno. El yerno de la procuradora. Ya dicen que esa es la cuota de doña Miriam. Pero que tan, bueno. Son fuertes. Sonia Hinoa Díaz de Sánchez. Esa era de participación ciudadana. La de participación ciudadana. De la sociedad civil. Ajá. Esa es la lectura que le han dado. Y Armis Esperanza Díaz de Reyes. ¿Esa de qué fue que dijeron que era ese? Ese es otro cuadro. Igual de sociedad civil. Sí, ella en su pronunciamiento en su entrevista tuvo un pronunciamiento muy a favor de los derechos de las mujeres, la discriminación positiva, etcétera. Entonces vamos a ver cómo todo este cuadro avanza. Esta semana tuvimos, a raíz del Tribunal Constitucional, opiniones muy pintorescas e interesantes sobre eso. Y yo creo que veamos un resumen de los principales partidos políticos, cómo reaccionaron, y entidades de la sociedad civil ante esta nueva escogencia. Adelante. Club de amigos, porque todo el mundo sabe de las relaciones políticas y el nivel de militancia del presidente electo, pero además también Fidias Aristi fue candidato vicepresidencial de la candidatura de quien fuera su padre, el señor Abinader. ¿Usted conoce a algunos que son miembros de otro partido? Pues nada más hablan de PRM, de Reformista no hay nadie ahí que yo conozca, no sé de otro partido, entonces yo no le conozco militancia, lo conozco como abogado, como realmente profesionales de esa área. Nosotros queremos y esperamos es que la escogencia de este tribunal, de los miembros de este Tribunal Constitucional, de esos 5 miembros, no eche por la borda, como dijo el presidente saliente, doctor Milton Rey Guevara, que es muy difícil construir un tribunal constitucional en 12 años, pero fácil de desbaratarlo en 4. Abel Martínez se soñó
que estaba en la selección de los miembros del Tribunal Constitucional de la gestión de gobierno del PLD, donde ellos escogían a miembros de su comité central para que fueran lo que... Y vean la Suprema Corte de Justicia, vean lo que pasaba también con Cámara de Cuentas, con Junta Central Electoral, con el Tribunal Superior Electoral. Es que siempre van a cuestionar, no es ni la última ni la primera vez que la oposición cuestiona, lo cuestionan todo, pero deben de recordar que el Consejo Nacional de la Magistratura está compuesto por integrantes, que incluso hay un diputado que es del PLD, y hay figuras que representan todos los niveles de la sociedad dominicana. Continuamos con más de El Repaso, y ha sido tema de debate esta semana la suspensión del visado de Jean Alain Rodríguez, ex procurador general de la República, al hombre que le han caído todos los palitos luego de haber salido del poder. Yo creo que un poquito antes de salir de la administración pública. Independientemente de lo que yo diga con relación al tema justicia en mi país, yo creo que en este momento Estados Unidos se excedió. Yo también creo. Independientemente de que yo esté a favor de Jean Alain, en contra de Jean Alain, a favor del gobierno, en contra del gobierno, independientemente de eso, y todo el mundo sabe cuál es mi posición con relación al tema político. Yo creo que todavía no hay una sentencia definitiva donde esté condenando a Jean Alain Rodríguez. Y de antemano ya Estados Unidos lo está condenando. Entonces yo creo como que se adelantaron un poquito. Es su país, pueden hacer lo que quieran, es su nación, ellos deciden quién entra, quién sale, quién no. Pero desde ya, ponerle esa estampa, decirte, ya, tú eres un corrupto, tú estás acusado de corrupción, ya tú eres corrupto y por eso ya te quito tu visa, y también a tus hijos menores de edad, tu esposa y demás. Creo que debieron esperar un poquito más, debieron cuidar la forma. Por lo menos una sentencia definitiva. Por lo menos una sentencia definitiva donde ya el Estado Dominicano decida que ciertamente hubo un hecho doloso, se le robó al Estado Dominicano y por ende ya esa persona está siendo acusado formalmente de corrupción. Pero mientras eso no se dé, hasta que ustedes no le demuestren que usted es culpable de algo, sigue siendo inocente. Y lo que hemos visto hasta ahora es que lamentablemente no se ha podido comprobar nada, ni a él y a prácticamente a la mayoría de los que están siendo enjuiciados en estos momentos por hechos vinculados a actos de corrupción, lavado de activos y demás. Entonces, siento de verdad que todavía no era el momento para Estados Unidos tomar esa decisión. No es que estoy con esto diciendo que él es inocente. Él tendrá que probar su inocencia en los tribunales. Lo que creo es que ellos lo están condenando cuando aún en nuestro país no se ha dado una sentencia condenatoria. Es lo único que entiendo con relación a ese caso y es mi posición. No, y el principio de presunción de inocencia. Sabemos que él está en un proceso judicial, ya obtuvo luego de un tiempo considerable de guardar prisión, ya tiene la prisión domiciliaria, presentación periódica, etcétera. Pero me parece que tenemos que ver con un granito de sal este tipo de situaciones, porque antes la costumbre era que Estados Unidos retiraba la visa y nadie se enteraba. No, nadie. Claro, el chimoteo de barrio en barrio, o sea, de boca en boca, así la gente decía, le quitaron la visa a fulano. Claro. Yo recuerdo cuando Roberto Rosario en lo de la Junta, de ahí para adelante fue que como que explotó eso. No, pero Roberto Rosario es el que da a conocer la información. Cuando el oficial se reúne con él en la Junta por el tema de la nacionalización. Sí, pero ya había filtrado algo. Sí, pero que es él que con la visa cancelada llama al fotógrafo de la Junta y le dice, mira, hámele una foto a esto y vamos a publicar esto, que me quitaron la visa. ¿Te entiendes? Pero que un comunicado. Entonces, hay que ponerse ahora en los zapatos en medio de un proceso judicial que no ha comenzado el fondo. Entonces, hay que ponerse ahora en los zapatos de un juez que tiene visa y que la su primera potencia mundial te está quitando la visa y está presionando y te dice que hay 30 personas más a quienes se les retiraron la visa. Sin embargo, en ese documento que presentan ante el país, el único nombre que aparece es el de Jean Alain y su familia. Tú dices, pero entonces... Exacto, también la costumbre era a la persona, porque habría que ver qué participación ha tenido en lo que se le imputa, que todavía no se le ha comprobado,
qué participación tuvo la esposa. Sus hijos menores de edad. Sus hijos menores mucho menos. Entonces ahí se entra en una situación de señalamiento moral. Es verdad que me parece que hay que verse entonces en ese espejo antes de celebrarlo. Así mismo. Hay que verse en ese espejo antes de celebrarlo, Así porque mismo. es cuestión de que mañana haya, bueno, el año que viene hay elecciones en Estados Unidos. Y si las autoridades de ahora cambian y llega alguien con quien usted no está de acuerdo, Cuidado. fácilmente el próximo comunicado es el de usted. Si es un Cuidado. actor político, un funcionario. Así mismo. Tú sabes que una de las razones que dice Guido Gómez Mazara por la que él desde hace décadas no tiene visa fue por una palabra que el entonces embajador estadounidense en el país, Hans Hertel, consideró irrespetuosa. Y es su país que logra. Y sí, consideró un tema en una discusión en la oficina, el tipo se subió, el otro se le subió más, que tú sabes cómo es, ¿verdad? Y no tenemos, conociendo a ese negro. y no tenemos duda de que así fue. Para nada. No tenemos duda de Y que no así estuvimos. fue. No tenemos duda de que así fue. Y por eso ya no tiene visa. Sí. Entonces hay que cuidarse de apoyar, de celebrar, de aupar cuando hay cosas que no son de acuerdo al Estado de Derecho. Claro. El Estado de Derecho es lo que tiene que preservarse. Y es sorprendente que Estados Unidos, que hace observaciones recurrentes de cómo está el cumplimiento de los derechos humanos, cómo se está respetando el buen nombre de los niños, etcétera, haya incurrido en eso en este momento. Es muy sorprendente. De verdad que me sorprendió y lo reitero, no estoy diciendo que estoy defendiendo a Jean Alain por un asunto de que si es culpable o no. En este momento Jean Alain todavía no es culpable. Por lo tanto, es un exceso de Estados Unidos. Jean Alain, recordemos que en el gobierno de Danilo Medina, una de las personas que se ganó, vamos a decir. Gracias. Se ganó. Una gran tasa de rechazo fue Jean Alain Rodríguez. Sí, muchos Ahora, ellos. también hay que ver que muchas de las cosas que le están haciendo a él ahora, él las hizo. Igualito o peor. Él las hizo. Sí. Muchas de las que él está sintiendo ahora, como dice el refrán, martillo, después tú haces clavo, bueno, hoy él es clavo. De aduro. Pero él abusó mucho del poder. Así es. Pero abusó. Así te miden. ¿Cómo es que dice el refrán? Dice Marlon. Dice Marlon. Como tú mides, así mismo te van a medir. Así mismo será medir. Una pausa y al regreso más de El Repaso. Por favor, no se retiren. Tómate todo el tiempo que quieras. Mira el interior de tu refrigerador sin abrir la puerta y sin perder aire frío. LG InstaView ThinQ. Plaza Lama, la super tienda. Hola, gracias Israel y Marci, ¿qué tal? Bien, pues en nuestra sección internacional de El Repaso vamos a comentar las principales noticias de la semana. Diciendo ya algo que ustedes han comentado, que se ha estado sintiendo ya el frío de diciembre, sobre todo en esta parte norte del globo terráqueo. Países de la parte sur como Argentina, Chile, Paraguay ya se sienten otras temperaturas. Se está acercando el verano en el cono sur del planeta.
mientras nosotros por aquí nos estamos refrescando. Bien, enhorabuena para el Caribe, ¿verdad? Ese fresco, pero sabemos que los países del norte comienzan un fuerte frío y posiblemente se espera que sea bien frío en este año debido a los cambios climáticos y a los fenómenos atmosféricos. Dicho sea de paso, aprovecho para comentar que la COP, la Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y Cambio Climático, que se desarrolló en esta semana en Dubái, pues logró finalmente importantes acuerdos a los fines de promover la protección del medio ambiente y la conservación de nuestros recursos naturales. Así que la COP28 logró esos acuerdos que esperamos que sean adoptados por todos los países miembros de las Naciones Unidas en ánimo de que garanticemos un medio sostenible para todos. Bien, hablando ya de garantizar un medio sostenible para todo, como parte de los derechos humanos, recordemos, Israel y Marci, que el 10 de diciembre pues se conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, llamó la atención a que se sigan promoviendo los derechos culturales, económicos, sociales y políticos en todos los niveles, en todas partes también deben garantizarse esos derechos humanos. Esta conferencia, esta Declaración Universal de los Derechos Humanos ya cumple sus 75 años y justo se conmemora en una fecha que casi coincide con aquel famoso sermón de Adviento que dio el sermón de Antoine de Montesinos, conocido como el sermón de Montesinos, dirigido a los españoles que estaban aquí en la isla La Española, conocida en ese momento como Isla Española, en reclamación de los derechos de los indígenas. Fue un clamor, el primer clamor al mundo que sentó ese precedente en los derechos humanos, se dio aquí en la República Dominicana, cuando Antonio de Montesinos defendió a los indígenas que estaban siendo esclavizados, maltratados y prácticamente aniquilados por los españoles. Entonces, esa fecha con la Declaración Universal de los Derechos Humanos también tiene esa relación y el propósito de este día, de esta declaración, que si bien es cierto no es un instrumento vinculante, por lo menos establece los lineamientos que han de seguir los estados en materia de derechos humanos. Así que despertemos la conciencia que en todas partes y en todo lugar debe respetarse siempre los derechos humanos. El año termina lastimosamente con dos flagelos, dos guerras que hemos visto en Medio Oriente, que comenzó cuando el grupo terrorista Hamas lanzó contra el territorio de Israel los ataques. Esto desencadenó un conflicto armado que posiblemente este conflicto pase para el próximo año. Es una lástima que habiendo logrado tantos acuerdos internacionales en materia de seguridad, estemos con esta guerra. Rusia y Ucrania ni se diga. O sea que es momento oportuno de hacer ese llamado a la comunidad internacional y ver de qué forma podemos erradicar la guerra y promover sobre todo la solución pacífica de las controversias en todos los estados. Es mejor la paz universal y la seguridad internacionales. Bien, y hablando de solución pacífica de controversia, en el Caribe tenemos la situación de Venezuela con Guyana por un tema territorial donde Venezuela quiere apropiarse por un conflicto que ellos supuestamente dicen viene desde hace muchos años de dos tercios del territorio de Guyana. Ellos están reclamando los venezolanos. Eso hay que analizarlo. Ya el presidente de Guyana se ofreció para una reunión que está coordinando el presidente de la CARICOM, de la Comunidad de Estados del Caribe, para
llegar a un acuerdo, pero ya lo ha dicho el presidente de Guyana, que la frontera territorial de Guyana no está en discusión y que de haber un diferendo, alguna diferencia entre ambos, por eso debe llevarse a la Corte Internacional de Justicia, lo cual estoy completamente de acuerdo. Hay que analizar, porque si tiene mucho tiempo y antes no habían ellos reclamado ese territorio, los venezolanos, ahí en el derecho internacional se desarrolla lo que es el principio utis possidetis, o sea que por posesión de tiempo ya eso se considera parte del territorio de Guyana. Así que vamos a ver cómo después de la reunión que se sostuvieron este jueves pasado, coordinada por el primer ministro González de San Vicente y Granadina, pues pueda realmente llegarse a un acuerdo pacífico ante esta diferencia. Y siguiendo con los temas de América Latina, Israel y Marcia, hay que mencionar que Argentina comenzó su primera semana de gobierno con el nuevo presidente Javier Milei. Bueno, las cosas no es tan fácil por Argentina, los precios se han disparado ante las medidas drásticas y el ultraconservador Milei ya ha dicho que su gobierno va a iniciar con un plan de austeridad, va a eliminar todo lo que sean comunicaciones, publicidad que es desde el gobierno estén saliendo a los fines de reducir el gasto público a lo mínimo. Así que los argentinos están un poco preocupados. Esas expectativas positivas que al inicio se sintieron, pues ahora están generando preocupación. Pero yo creo que no debe ser así, porque Argentina es un país rico en recursos, en territorio, en muchos temas, con un alto índice de desarrollo humano en materia de educación. Yo creo que los argentinos deben prepararse mentalmente y saber que necesitan tomar ciertas medidas de austeridad para poder levantarse y que el dólar pueda estar a un precio que sea para todos bien. Que por cierto, Milei ha dicho que va, entre las medidas está a poner la tasa del dólar, si se puede y si el Banco Central de Argentina lo permite, que se ponga a 800 pesos por un dólar. Vamos a ver si el país lo puede aguantar, vamos a darle seguimiento realmente a la situación económica de Argentina, que ha sido el talón de Aquiles, vamos a decir, para el desarrollo de ese país. Además de los problemas políticos que han tenido, el tema económico ha sido fundamental, porque a los argentinos les gusta también mucho la buena vida, sus buenos vinos, compartir en familia, como se espera siempre, y han sabido disfrutar en sus épocas de muy buenos vinos, de muy buenas cosas, y quieren mantener el mismo nivel. Por eso siempre la parte económica ha sido fundamental. Lo mismo pasa, por ejemplo, en Estados Unidos. Aunque esté el gobierno ya sea de demócrata o republicano en los Estados Unidos, al ciudadano estadounidense lo que le interesa es el tema de la economía. Que ellos puedan ir a los supermercados, comprar en esas sociedades de consumo, son así, que puedan darse, vamos a decir, esa libertad, ese empoderamiento de salir, de comprar, de viajar y comer lo que les plazca. Pero a veces hay que echar un poco atrás y hacer un plan de austeridad. Que por cierto, viniendo al plano nacional de República Dominicana, pues hago un llamado a los amigos, amigas de El Repaso, que disfrutemos estas fiestas navideñas, pero también ahorremos. Las expectativas a nivel internacional para todo el año que entra, pues que tengamos problemas de seguridad alimentaria. Mientras dure ese conflicto entre Rusia, Ucrania, Medio Oriente, estamos frente a retos y amenazas, sobre todo amenazas en el tema de la seguridad alimentaria. Ojo con eso, vamos a disfrutar nuestra Navidad con nuestros amigos y familiares, pero siempre recordemos guardar un poquito. Es cuanto, Israel y Marci, muchísimas gracias y continuamos con más en El Repaso.
Tómate todo el tiempo que quieras. Mira el interior de tu refrigerador sin abrir la puerta y sin perder aire frío. LG InstaView ThinQ. Plaza Lama, la super tienda. Continuamos con más de El Repaso y esta semana el Congreso, la Cámara de Diputados, para ser más específicos, aprobó el proyecto de ley de presupuesto en primera lectura. Se espera que en esta semana siga lo propio en el Senado de la República, y eso fue obviamente una sesión maratónica y que vimos ahí un enfrentamiento, un match entre dos legisladores veteranos y que no nos tenían acostumbrados a eso, hay que reconocerlo. Ay, que fueron Alfredo Pacheco y Tobías Crespo, que ¡cállese! Ay, Dios. ¡Cállese! Eso es como se le quita la solemnidad a un espacio tan solemne como eso. Pero tú sabes que casi todos los parlamentos tienen esa característica, bien, porque como se representan tantos intereses diferentes, partidos políticos disímiles. Bien, pero el tema aquí y la efervescencia del momento. Tú tienes que abordar el problema, pero en ese abordaje del problema tú no puedes llegar a enfrentamientos personales con esas personas con quien tú estás abordando el problema. ¿Entiendes? Así. Estamos en una discusión donde todos queremos llegar a feliz término en relación a lo que se está discutiendo. Pero no podemos pelearnos entre nosotros, ofendernos entre nosotros, porque fuera de ahí seguimos siendo amigos. Y compañeros, y tienen que verse cada vez que haya una, entonces, cada vez que haya una sesión. Debe haber algo de verdad, cómo se pueda manejar esto, cuestión de que yo no estoy de acuerdo contigo, como partido represento a mi partido, tengo una línea como partido, como ciudadano tengo mi línea, como legislador que te represento a ti tengo mi línea, pero estamos en un lugar solemne donde también debe haber un respeto hacia ese compañero, que aunque no esté de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, no tenemos por qué faltarnos respeto. Y eso hay que cuidarse. Vamos a ver ese momento. Por favor. Adelante. Ahí tengo siempre que ponderar al vocero del PLD, al diputado Luis Enríquez, porque usted es un poco intolerante. Y entonces, usted se dedica a boicotear el turno de los demás, olvidándose, diputado Tobías, que los demás pueden hacer lo mismo cuando usted esté hablando. Entonces, esta Cámara decidió el pasado 16 de agosto quién preside. Y este reglamento dice quién llama la atención y quién no llama. Y yo le adelanto, cállese que estoy hablando, cállese, diputado, no tiene la palabra. No tiene la palabra. No tiene la palabra, diputado Tobías. No la tiene. Cállese la boca que usted no tiene la palabra. Entonces, cuando usted quiera presidir, conforme una mayoría y venga y presida. Mientras tanto, cállese, diputado, que no tiene la palabra, le acabo de decir. Entonces, este reglamento establece quién llama la atención y quién no, racionalmente. Y cuando tenga la necesidad, siempre consulto al Pleno, usted no tiene la palabra. Siga hablando que no le voy a poner caso. Seguimos con más del repaso. El ministro Ángel Hernández sigue en el ojo del huracán. Ay. Está fuerte. Su universidad, la Universidad Abierta para Adultos, la UAPA, ha sido encontrada con una cantidad importante de contratos con el Estado, con INAFOCAN. No solamente ahora, siendo él ministro de Educación, que no debería, sino también un poquito antes, cuando él era asesor de Educación del Poder Ejecutivo, que tampoco debió. Sí. Él intentó
defenderse en esta semana. Creo que la defensa ya él debería ir haciendo su cartica de renuncia, porque cuando después de estos días de Navidad estos temas se retomen nuevamente, él no va a quedar muy bien parado. Es que te voy a decir una cosa. La ley es clara. Sí. El tema está en que usted decide, cuando usted decide irse a una posición del Estado, a un cargo público, a ser un servidor público, usted tiene que saber que si usted es un empresario, sus negocios de una u otra forma van a recibir cierto impacto. Claro. Eso es normal. Si no, quédese en sus empresas. Si le va mejor. Si le va mejor y mantenga su empresa, siga creciendo su patrimonio y olvídese del Estado. Porque el Estado para muchos lo que hace es, lamentablemente, que lo saca de circulación. Porque la ley lo establece, la ley de compras y contrataciones establece que tú no puedes ser suplidor del Estado si tú formas parte del Estado. Entonces, tú eres un ministro. Tú eres un ministro. Y anterior a eso, tú eras un asesor que recibía igual un salario por esa asesoría que dabas. Entonces, eso está muy claro. Eso no hay que irse a ningún lado para saber que se cometió un error. Claro, y que se entiende que una persona que tiene información privilegiada, que tiene la influencia. Dime tú, un comité de licitación que le llegue la propuesta de una institución, de un ministro, y dos más. Dime, ¿cómo lo hacemos? Entonces, por algo, el legislador fue muy sabio y dijo, no, si usted es funcionario público, no puede ser proveedor del Estado. Algo elemental. Pero yo estoy esperando, de verdad, hace mucho que no lo hace. Carlos Pimentel debería hacerlo ahora. Tú sabes que hace unos años, bueno, inicio cuando comenzaron, se anunció una serie de funcionarios, legisladores, que eran proveedores del Estado y se le estaba eliminando. Ah, sí, cancelando. Ahí estaba Victoria Yen y estaba un grupo de personas más que decía él que ya no estaba en esa empresa, que eso era familiar, pero que no estaba. Lo recuerdo como ahora esa parte. Entonces, como que compras y contrataciones debería ser un recordatorio y comenzar a buscar quiénes están en el Estado hoy día y quiénes, aparte de que están en el Estado, sirviendo al Estado y cobrando por eso, también le estamos vendiendo por detrás al Estado, cuando hay una cantidad importante de pequeños comerciantes que están subiendo y que no tienen esa apertura, tal vez como lo tienen ellos por lo mismo que tú decías. No es lo mismo que me llame fulanito de tal y me diga, hermano, ayúdame con esto, que tú sabes que están prácticamente al mismo nivel y que esa llamada después puede ser al revés. Ah, hermano, mira, tú ayúdame con esto. A Pedro, que no lo conoce nadie, que simplemente se está desarrollando en el negocio y que quiere incursionar o comprar o vender a esa institución, le es más difícil así. Entonces, como que ese recordatorio, compras y contrataciones debería darlo ahora, de ese chequear quiénes están aquí, quiénes están en nómina del Estado, vamos a ir como sacando a esos funcionarios de primer nivel, eso porque eso ayuda, No creo que fue muy inteligente la manera en que se defendió. En ninguna de las defensas de él, en ninguno de los casos es inteligente nunca. Acuérdate la otra vez. Sí. De verdad que estoy muy decepcionado de Ángel Hernández y lo que ha estado haciendo en educación. Muy decepcionado. Al principio de su gestión, sustituyendo a Fulcar, y sabemos cómo se produjo la salida de Roberto Fulcar, entendíamos que él iba a evitar desde el primer día lo que ha sido fue golpeando a Fulcar desde que comenzó. No ha desaprovechado la oportunidad de hacerlo, pero igualmente se supone que para ser un técnico de tan alto nivel esperábamos ya resultados diferentes. Sí. Decir que quienes atacan que un funcionario público tenga contratos con el Estado es porque están en contra de la reelección del presidente Luis Abinader, es una defensa muy pobre. Una defensa estúpida. Y es una con todo estupidez. Respeto. Con todo respeto, es absurdo. Defensa muy absurda, muy estúpida. Es absurdo, porque una cosa no tiene que ver con la otra, todo lo contrario. No, eso es lo que hace daño, porque tú estás diciendo, ¿van a utilizar esos recursos para la reelección del presidente? Exacto. Todo lo contrario. Si tú quieres que, de verdad, si tú abogas por la reelección del presidente, haz la cosa bien. Y tú le das seguimiento al discurso que él ha tenido todo este tiempo, no había dicho tú vas en contra de ese contrato. No, ya. Y tú vas en contra, no solamente de ese contrato, sino con cada funcionario que esté licitando y que esté siendo proveedor del Estado. Al primero que tú llames es a quien te está manejando las finanzas de tu empresa. Mira, claro. O a compra, al departamento de compra. Mira, no me participe en ninguno de esos procesos. No me participen en ninguno, busquen otro lado, busquen otro mecanismo, pero ahí no. O entrega tu empresa, como dice el presidente cuando entró.
Por eso hay que hacerlo desde antes. Un fideicomiso. Eso no se puede hacer ya de que... No, ya no, porque ya eso es... Claro, ya es su parte. Bueno, ya en esta parte final hay que reiterar que todas las fuerzas policiales de San Cristóbal, de Cambita, se han volcado durante semanas tras la búsqueda de un hombre que no aparece ni en los centros espiritistas. Yo no sé cuáles son los elementos que tiene de aparatos digitales, modernos, alta tecnología. El caso es que nadie da con Kiko la quema desde hace semanas. ¿Y la soga? ¿La soga apareció? La soga nunca apareció. ¿Y Quirinito apareció? Quirinito no ha aparecido todavía. O sea, ¿cómo se fueron en el mismo vuelo? Cogieron la misma ruta. Cuidado, están conspirando juntos ellos tres. Es increíble cómo una persona sin ninguna preparación formal puede burlar todo el aparato de persecución de un Estado. Es difícil. O sea, sabemos que andamos mal en ese sentido, pero que un caso nos lo muestre tan palpable, de verdad que es sumamente preocupante. Bueno, vamos a ver si la soga no es un nudo entre ellos. Y se ahorcan entre ellos. Que no aparezcan muertos, lo que uno quiere. Que no aparezcan muertos, porque una gente que sea tan difícil localizar, uno asume que tiene que tener entonces una complicidad y ciertos niveles de protección, que es importante escuchar lo que esa gente tiene que decir. El tema está en eso. En que aparezcan. En qué tanto interesa que se escuche lo que ellos tengan que decir. Finalmente, el PLD cumple este fin de semana 50 años. Wow. Y en lugar de estar, según comentaban en esta semana, en lugar de estar amilanados, están más fortalecidos que nunca. Eso no es verdad, pero qué bueno que cumplan 50 años. Con la autoestima, sí. Con su autoestima bien alta. A propósito, y ya fuera del PLD, vi que a Rafael Paz le dieron ahora una diputación. Lo único que Paz falta que anuncie es una alcaldía pedánea. Una regiduría. O una regiduría, pero de verdad. Pasó por todos. Mira, él fue candidato a senador. Senador. Comenzó como senador, después lo bajaron como alcalde y ahora lo terminaron dejando como diputado. Pero de manera formal ya sí fue inscrito como candidato a diputado por la circunscripción número 1 de la Fuerza del Pueblo. No lo van a mover después de ahí. No, ya está inscrito. Ya, ok. Digo, depende. Que no cante victoria. Amigos, de esta manera llegamos al final de la entrega de hoy de El Repaso. Como siempre, Lucia Raya, Maxi Manzueta e Israel Figueroa hemos estado con ustedes. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye.